La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el silencio de nuestra alma, en los momentos de mayor incertidumbre, hay una voz que susurra suavemente, guiándonos hacia la verdad, consolándonos en la aflicción y recordándonos que no estamos solos. Esa voz es la del Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús, quien dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14, 26. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta o un concepto teológico lejano. Es la presencia misma de Dios en nosotros, actuando, transformando y guiando nuestros pasos. Él es quien nos acerca al Padre, quien nos revela la profundidad del amor de Cristo y quien nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. Sin el Espíritu Santo, nuestra fe sería vacía, nuestra oración sería solo palabras y nuestra búsqueda de Dios un camino sin dirección. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a Dios a través del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar su presencia de manera tangible en nuestras vidas? Hoy te invito a explorar estas preguntas, a profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo y a descubrir cómo Él puede transformar cada aspecto de nuestro ser. El Espíritu Santo como guía y consolador. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder el rumbo. A menudo nos sentimos abrumados por las decisiones que debemos tomar, las responsabilidades que cargamos y las luchas que enfrentamos. Pero Jesús nos dejó una promesa que cambia todo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. El Espíritu Santo no solo nos guía en la verdad, sino que también nos consuela en los momentos de dolor. Él es nuestro abogado, nuestro defensor, quien intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Cuando nos sentimos solos, Él nos recuerda que somos amados. Cuando nos sentimos perdidos, Él nos muestra el camino. Y cuando nos sentimos débiles, Él nos fortalece con su poder. Reflexiona por un momento. ¿Has sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta? ¿Has experimentado esa certeza inexplicable de que, a pesar de todo, Dios está contigo? Eso es el Espíritu Santo actuando en tu vida, recordándote que no estás solo, que hay un propósito detrás de cada lucha y que Dios está obrando en ti para bien. ¿Cómo acercarse a Dios a través del Espíritu Santo? Acercarse a Dios no es un acto de religiosidad, sino de intimidad. Es abrir nuestro corazón a su presencia, permitir que el Espíritu Santo nos revele la profundidad de su amor y dejarnos transformar por su gracia. La Biblia nos dice: «No, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Santiago 4:8. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Primero, a través de la oración. La oración no es solo un monólogo en el que le decimos a Dios lo que necesitamos. Es un diálogo en el que escuchamos su voz. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, incluso cuando no sabemos qué decir. Él intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Romanos 8:26 y 27. Segundo, a través de la meditación en la palabra. La Biblia no es un libro común, es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. Cuando leemos las Escrituras con un corazón abierto, el Espíritu Santo nos revela su verdad y nos habla directamente a nuestra situación. Finalmente, a través de la adoración. La adoración no se limita a cantar canciones, es un estilo de vida. Es rendir nuestro corazón a Dios, reconocer su grandeza y permitir que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La obra del Espíritu Santo en la transformación personal. Uno de los aspectos más fascinantes del Espíritu Santo es su poder para transformarnos desde adentro. No se trata de un cambio superficial o temporal, sino de una renovación profunda y permanente que afecta cada área de nuestra vida. La Biblia nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. Pero ¿cómo ocurre esta transformación? Es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
El apóstol Pablo describe esta transformación en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestros propios esfuerzos. Es el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Reflexionemos por un momento en cada uno de estos aspectos. Amor. El amor del Espíritu Santo no es un sentimiento superficial, sino un amor sacrificial, como el de Cristo. Es un amor que nos impulsa a servir a los demás, a perdonar a quienes nos han herido y a buscar el bien de los demás por encima del nuestro. Gozo. El gozo del Espíritu no depende de las circunstancias externas. Es una alegría profunda que surge de saber que somos amados por Dios y que tenemos una esperanza eterna en Cristo. Paz. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, el Espíritu Santo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es una paz que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Paciencia. El Espíritu Santo nos ayuda a esperar en Dios, a confiar en su tiempo perfecto y a mantener la calma en medio de las pruebas. Benignidad y bondad. Estas cualidades reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Nos impulsan a ser compasivos, generosos y amables con los demás. Fe. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe, recordándonos las promesas de Dios y ayudándonos a confiar en Él incluso cuando no vemos el camino claro. Mansedumbre y templanza. Estas virtudes nos ayudan a controlar nuestras emociones y a responder con humildad y sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Este fruto no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso de crecimiento espiritual en el que permitimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos transforme. Como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es la lucha contra el pecado. A menudo nos sentimos frustrados cuando caemos en los mismos errores una y otra vez. Pero aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel crucial. Él no solo nos convence de pecado, Juan 16:8, sino que también nos da el poder para vencerlo. Pablo describe esta lucha en Romanos 7:15 al 25, donde confiesa: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero luego declara con esperanza: gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. Es a través del Espíritu Santo que podemos experimentar la victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir las tentaciones y nos recuerda la verdad de la palabra de Dios. Como dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando memorizamos y meditamos en las Escrituras, el Espíritu Santo las usa para guiarnos y fortalecernos en la batalla espiritual. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. No se trata de un esfuerzo humano, sino de rendirnos a su dirección y permitir que Él obre en nosotros. Como dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme? Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos. 1. Tiempo de quietud. Dedica tiempo cada día para estar en silencio ante Dios, escuchando su voz y permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu corazón. 2. Estudio de la palabra. Lee la Biblia con un corazón abierto, pidiendo al Espíritu Santo que te revele su verdad y te guíe en su aplicación. 3. Oración de rendición. Diariamente, entrega tu vida al Espíritu Santo. Ora como lo hizo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. 4. Comunión con otros creyentes. El Espíritu Santo obra poderosamente en la comunidad de fe. Comparte tus luchas y victorias con otros creyentes y permite que el Espíritu te use para animar y edificar a los demás. 5. Obediencia. Cuando el Espíritu Santo te guíe,
obedece sin dudar. Cada acto de obediencia te acerca más a Dios y te permite experimentar su poder transformador. Un llamado a la transformación. El Espíritu Santo no vino para ser un invitado silencioso en nuestras vidas. Vino para ser el protagonista de nuestra transformación. Él desea llevarnos a una vida de plenitud, donde experimentemos el amor, el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Pero para ello, debemos rendirnos completamente a su dirección, confiando en que Él hará en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Como dice Efesios 3:16 al 19, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo acercarse a Dios? A través del Espíritu Santo. Acercarse a Dios no es un acto que dependa únicamente de nuestros esfuerzos o méritos. Es un proceso que involucra la obra del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos, transformándonos y acercándonos al Padre. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere». Juan 6:44. Y es el Espíritu Santo quien nos atrae hacia Dios, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16. Pero, ¿cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de acercamiento a Dios? A continuación, exploraremos algunas claves prácticas basadas en la palabra de Dios. 1. La oración. Un diálogo con Dios guiado por el Espíritu. La oración es uno de los medios más poderosos para acercarnos a Dios, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a orar de manera efectiva. Romanos 8:26 y 27 nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué decir o cómo expresar lo que sentimos, el Espíritu Santo está allí, intercediendo por nosotros y llevando nuestras oraciones al trono de la gracia. Por eso, la oración no debe ser un ritual mecánico, sino un diálogo íntimo con Dios, donde permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Dedica tiempo cada día a orar en el Espíritu. No te preocupes por las palabras perfectas, simplemente abre tu corazón a Dios y permite que el Espíritu Santo te guíe. Puedes comenzar con oraciones sencillas como: Espíritu Santo, guíame hoy. Ayúdame a acercarme a Dios y a escuchar su voz. 2. La meditación en la palabra. Alimento para el alma. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Jesús dijo: «El Espíritu, de verdad, os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. Y la verdad se encuentra en las Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3. Por eso, meditar en la Biblia es una forma poderosa de acercarnos a Dios. Cuando leemos la palabra con un corazón abierto, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como dice el Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Establece un tiempo diario para leer y meditar en la Biblia. Antes de comenzar, pídele al Espíritu Santo que te hable a través de su palabra. Puedes usar un diario para anotar las ideas o versículos que más te impacten, y luego reflexionar en cómo aplicarlos a tu vida. 3. La adoración. Un corazón rendido a Dios. La adoración no se limita a cantar canciones en la iglesia. Es un estilo de vida que implica rendir nuestro corazón a Dios en todo momento. Jesús dijo: «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Juan 4:24. Esto significa que nuestra adoración debe ser guiada por el Espíritu Santo y basada en la verdad de quién es Dios. Cuando adoramos, el Espíritu Santo nos conecta con la presencia de Dios de una manera profunda y transformadora.
Nos recuerda su grandeza, su amor y su fidelidad, y nos ayuda a alinearnos con su voluntad. Dedica tiempo a adorar a Dios en tu vida diaria. Puedes hacerlo a través de la música, la oración, o simplemente expresando tu gratitud por sus bendiciones. Permite que el Espíritu Santo te llene de su presencia mientras adoras. 4. La obediencia. Un corazón dispuesto a seguir. Acercarse a Dios no solo implica hablarle o leer su palabra, también implica obedecerle. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Y es el Espíritu Santo quien nos da el poder para obedecer, incluso cuando es difícil. La obediencia no es un acto de legalismo, sino una respuesta de amor y confianza en Dios. Cuando obedecemos, demostramos que creemos en su bondad y que confiamos en su dirección. Y cada acto de obediencia nos acerca más a Él. Pídele al Espíritu Santo que te muestre áreas de tu vida donde necesitas obedecer más. Luego, da un paso de fe y actúa en obediencia, confiando en que Dios te guiará y te sostendrá. 5. La comunión con otros creyentes, creciendo juntos en el Espíritu. El Espíritu Santo no solo obra en nosotros individualmente, sino también en la comunidad de fe. La Biblia nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos 10, 24 y 25. Cuando nos reunimos con otros creyentes, el Espíritu Santo nos anima, nos corrige y nos edifica. Nos recuerda que no estamos solos en este camino y que juntos podemos crecer en nuestra relación con Dios. Busca oportunidades para conectarte con otros creyentes, ya sea en la iglesia, en grupos pequeños o en reuniones informales. Permite que el Espíritu Santo te use para animar a otros y al mismo tiempo recibe el apoyo y la guía que necesitas. Acercarse a Dios a través del Espíritu Santo es un viaje de fe, amor y transformación. No es un camino que recorremos solos, sino uno en el que el Espíritu Santo nos guía, nos sostiene y nos lleva a una relación más profunda con el Padre. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy es el momento perfecto para dar un paso hacia Dios. Permite que el Espíritu Santo te guíe en la oración, te hable a través de su palabra, te llene en la adoración, te fortalezca en la obediencia y te una a otros creyentes en comunión. Recuerda que Dios desea estar cerca de ti más de lo que tú puedes imaginar. Como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Espíritu Santo y la comunidad de fe. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en solitario. Desde el principio, Dios estableció que su pueblo fuera una comunidad, un cuerpo unido que reflejara su amor y su gloria al mundo. El Espíritu Santo es el vínculo que une a los creyentes, el que nos capacita para vivir en armonía y nos guía para cumplir el propósito de Dios juntos. En Efesios 4:3-6, el apóstol Pablo nos exhorta, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esta unidad no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, es obra del Espíritu Santo en nosotros. 1. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. La Iglesia no es un edificio ni una organización humana. Es el cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes en Jesús. Y es el Espíritu Santo quien nos bautiza en este cuerpo. Como dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto significa que, sin importar nuestras diferencias culturales, sociales o económicas, el Espíritu Santo nos une en una misma familia. Ya no somos extraños ni enemigos, somos hermanos y hermanas en Cristo, llamados a amarnos y apoyarnos unos a otros. ¿Cómo estás cultivando la unidad en tu comunidad de fe? ¿Estás dispuesto a dejar de lado prejuicios y diferencias para abrazar a tus hermanos en Cristo?
Pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver a los demás como Él los ve y a amarlos como Él los ama. 2. El Espíritu Santo nos da dones para edificar a la iglesia. Uno de los roles más importantes del Espíritu Santo en la comunidad de fe es la distribución de dones espirituales. Estos dones no son para beneficio personal, sino para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. En 1 Corintios 12:7, Pablo explica: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones del Espíritu son diversos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, entre otros. Romanos 12:6-8, 1 Corintios 12:8-10. Cada creyente tiene al menos un don. ¿Has descubierto tu don espiritual? ¿Cómo lo estás usando para servir a otros y glorificar a Dios? Si no estás seguro de cuál es tu don, pídele al Espíritu Santo que te lo revele y busca oportunidades para servir en tu iglesia o comunidad. 3. El Espíritu Santo nos guía a vivir en amor y perdón. La comunidad de fe no está exenta de conflictos y desacuerdos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da el poder para vivir en amor y perdón, superando las divisiones y restaurando las relaciones. Gálatas 5:22 y 23 nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye amor, paz, paciencia, benignidad y bondad, cualidades esenciales para la convivencia en la iglesia. Jesús también nos enseñó la importancia del perdón en la comunidad de fe. En Mateo 18:21 y 22, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este perdón no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para perdonar y reconciliarnos. ¿Hay alguien en tu comunidad de fe con quien necesites reconciliarte? Pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza para perdonar y la sabiduría para restaurar la relación. Recuerda que el perdón no solo libera a la otra persona, sino que también te libera a ti. 4. El Espíritu Santo nos envía a cumplir la misión de Dios. La comunidad de fe no existe solo para sí misma, existe para cumplir la misión de Dios en el mundo. Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo, no solo con palabras, sino con nuestras acciones y nuestro amor. Nos guía a servir a los necesitados, a proclamar el Evangelio y a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. ¿Cómo estás participando en la misión de Dios junto a tu comunidad de fe? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y ser usado por el Espíritu Santo para impactar a otros? Busca oportunidades para servir en tu iglesia o en tu comunidad y permite que el Espíritu Santo te use de maneras creativas y poderosas. La comunidad de fe es un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo. Cuando nos unimos en amor, servimos con nuestros dones, perdonamos como Cristo nos perdonó y cumplimos la misión de Dios. Estamos mostrando al mundo el reino de Dios en acción. Como dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra identidad y nuestro llamado como comunidad de fe, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivirlo. Desafíos y obstáculos en la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios no es un camino libre de dificultades. A lo largo de nuestra vida cristiana, enfrentamos desafíos que pueden desanimarnos, distraernos o incluso hacernos dudar de nuestra fe. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso. 1. La lucha contra la carne y el pecado. Uno de los mayores obstáculos en nuestra búsqueda de Dios es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pablo lo describe de manera elocuente en Romanos 7:18 y 19. Y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta lucha entre la carne y el espíritu es real y constante. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado y vivir en santidad. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, somos fortalecidos para resistir las tentaciones y tomar decisiones que honren a Dios. Hoy, el Espíritu de Dios te invita a que identifiques esas áreas de tu vida donde la carne ha estado ganando la batalla. Pídele al Espíritu Santo que te dé fuerza para resistir y que te recuerde la verdad de su palabra. Memoriza versículos como 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 2. Las distracciones del mundo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Redes sociales, entretenimiento, preocupaciones materiales y un sinfín de actividades que compiten por nuestra atención. Estas distracciones pueden alejarnos de Dios y hacernos perder de vista lo que realmente importa. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del sembrador, donde las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mateo 13:22. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios y a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es tiempo de que evalúes cómo estás invirtiendo tu tiempo y energía. ¿Estás permitiendo que las distracciones del mundo te alejen de Dios? Pídele al Espíritu Santo que te ayude a establecer prioridades y a vivir con un propósito eterno. 3. Las pruebas y el sufrimiento. Las pruebas y el sufrimiento son parte de la vida y pueden ser uno de los mayores obstáculos en nuestra búsqueda de Dios. En momentos de dolor, es fácil cuestionar el amor de Dios o sentir que Él está lejos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos consuela y nos recuerda que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Romanos 8:26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Además, Santiago 1:2 al 4 nos anima a considerar las pruebas como oportunidades para crecer en fe y perseverancia. Si estás pasando por una prueba, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Busca su consuelo y dirección a través de la oración y la palabra. Permite que Él te fortalezca y te ayude a ver el propósito detrás del dolor. 4. La duda y la incredulidad. La duda es un obstáculo común en la vida de fe. A veces, las circunstancias difíciles o las preguntas sin respuesta pueden hacernos dudar de la bondad de Dios o de su existencia. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la duda y a fortalecer nuestra fe. En Marcos 9:24, un padre le dice a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Esta honesta oración es un ejemplo de cómo podemos acudir a Dios en medio de nuestras dudas. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios y nos da la seguridad de su presencia y su fidelidad. Si estás luchando con la duda, no temas ser honesto con Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a creer y que te muestre su verdad. Medita en versículos como Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 5. La falta de disciplina espiritual. A veces, el mayor obstáculo en nuestra búsqueda de Dios somos nosotros mismos. La falta de disciplina espiritual, como la oración, el estudio de la Biblia y la adoración, puede alejarnos de la presencia de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos guía y nos motiva a ser constantes en nuestra vida espiritual. 1 Corintios 9:24 al 27 compara la vida cristiana con una carrera, donde la disciplina es esencial para alcanzar la meta. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener el ritmo y a no desanimarnos en el camino. Evalúa tu rutina espiritual. ¿Estás dedicando tiempo diario a la oración, la lectura de la Biblia y la adoración? Pídele al Espíritu Santo que te dé la disciplina y la motivación para crecer en tu relación con Dios.
Los desafíos y obstáculos en la búsqueda de Dios son reales, pero no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado, resistir las distracciones, encontrar consuelo en el sufrimiento, superar la duda y cultivar una vida de disciplina espiritual. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía. Él nos recuerda que no estamos solos en esta lucha y que, con su poder, podemos avanzar hacia una relación más profunda con Dios. Como dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vida llena del Espíritu. Vivir una vida llena del Espíritu Santo no es un concepto abstracto o una experiencia reservada para unos pocos. Es el llamado de todo creyente. Efesios 5:18 nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu significa permitir que Él tome el control total de nuestras vidas, guiando nuestros pensamientos, palabras y acciones. 1. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Ser llenos del Espíritu implica una rendición total a su dirección. No se trata de un evento único, sino de un proceso continuo en el que diariamente nos sometemos a su voluntad y permitimos que Él nos transforme. Es dejar que el Espíritu Santo ocupe el lugar central en nuestra vida, influyendo en cada decisión y relación. En Gálatas 5:25, Pablo nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que nuestra vida diaria debe reflejar la presencia y el poder del Espíritu Santo. No es solo un asunto de momentos espirituales intensos, sino de una vida constante de obediencia y comunión con Dios. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? Pídele que te muestre áreas donde necesitas rendirte más a su dirección y comienza a tomar decisiones alineadas con su voluntad. 2. Los frutos de una vida llena del Espíritu. Cuando vivimos llenos del Espíritu, los frutos de su presencia se hacen evidentes en nuestras vidas. Gálatas 5:22 y 23 describe estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son el resultado de nuestros esfuerzos, sino la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amor, un amor sacrificial y desinteresado, como el de Cristo. Gozo, una alegría profunda que no depende de las circunstancias. Paz, una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, la capacidad de esperar en Dios y tratar a los demás con gracia. Benignidad y bondad, un corazón compasivo y generoso. Fe, confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Mansedumbre y templanza, autocontrol y humildad en nuestras acciones. El Espíritu de Dios te invita a evaluar tu vida a la luz de estos frutos. ¿Cuáles son más evidentes en ti? ¿Cuáles necesitas pedirle al Espíritu Santo que desarrolle más en ti? Recuerda que estos frutos son el resultado de permanecer en Cristo. Juan 15:5. 3. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Una vida llena del Espíritu no solo se caracteriza por los frutos, sino también por el poder para cumplir la misión de Dios. Jesús les prometió a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Este poder no es para nuestro beneficio personal, sino para ser testigos de Cristo y llevar su amor y verdad a un mundo necesitado. El Espíritu Santo nos capacita para predicar el Evangelio, servir a los demás y vivir con valentía en medio de las adversidades. ¿Estás aprovechando el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios? Busca oportunidades para ser un testigo de Cristo en tu comunidad, ya sea a través de tus palabras, acciones o servicio. 4. ¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu? Mantenernos llenos del Espíritu requiere intencionalidad y disciplina espiritual. Aquí hay algunas prácticas que nos ayudan a permanecer en su presencia. Oración constante. Hablar con Dios diariamente
y escuchar su voz, estudio de la palabra, meditar en las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de ellas. Adoración, rendir nuestro corazón a Dios en alabanza y gratitud. Comunión con otros creyentes, compartir la fe y animarnos mutuamente. Obediencia, actuar en respuesta a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál de estas prácticas necesitas fortalecer en tu vida? Pídele al Espíritu Santo que te guíe a crecer en estas áreas y a mantenerte lleno de su presencia. Vivir una vida llena del Espíritu Santo es el mayor privilegio y la mayor responsabilidad que tenemos como creyentes. Es una vida de intimidad con Dios, de transformación constante y de impacto en el mundo que nos rodea. Como dice Efesios 3:16 al 19, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy es el día para rendirnos completamente al Espíritu Santo, para permitir que Él nos llene, nos guíe y nos use para glorificar a Dios. No hay mayor alegría ni propósito que vivir una vida llena de su presencia. En esta hora, el Espíritu de Dios te llama a vivir una conforme a la palabra Dios, permitiendo que Él sea el centro de todo lo que somos y hacemos. Es tiempo de buscar una relación más profunda con Dios y depender del Espíritu Santo en cada paso y a compartir su amor y verdad con el mundo. Como dice 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Deseo que este video haya sido de bendición para tu vida.